Bien, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, espero se encuentren muy bien, espero les esté yendo bien también en sus clases. El día de hoy vamos a trabajar nuestro capítulo número 7 y vamos a hablar de la segunda parte del estado gaseoso. A ver, ¿qué podemos decir al respecto sobre el estado gaseoso? Bueno, el estado gaseoso es aquel estado de la materia en el cual las moléculas de las sustancias se encuentran en gran movimiento, como les dije la semana pasada. Eso causa que los gases sean compresibles y sean expansibles. Es decir, los gases pueden adoptar el volumen del recipiente que los contiene, ya que pueden expandirse hasta alcanzar el volumen del recipiente que los contenga, así este recipiente sea muy grande. Además pueden comprimirse, es decir, el gas contenido en una botella muy grande podría ser trasladado a una botella muy pequeña, ya que el gas puede comprimirse, fenómeno que no le sucedería ni al estado líquido ni al estado gaseoso, al menos de la magnitud como le sucede a los gases. Nosotros también estudiamos la clase pasada la ecuación universal de los gases ideales, el famosísimo pavo ratón. En ese proceso, o mejor dicho, en esa ecuación, habíamos estudiado la relación que existe entre la presión, el volumen y la temperatura. Habíamos dicho, por ejemplo, que si nosotros incrementamos la temperatura, las moléculas del gas empezaban a moverse con mayor rapidez y eso ocasionaría, por ejemplo, que el gas se puede expandir si es que las paredes del recipiente son muy livianas, muy delgadas, muy frágiles, como por ejemplo las de un globo. Si nosotros calentamos con vapor de agua caliente a un globo, pues notaremos que el globo empieza a expandirse. Y eso se debe a que las moléculas del gas se mueven con mayor velocidad, golpeando las paredes del recipiente, ocasionando que el globo incremente su volumen. Al moverse las moléculas con mayor intensidad, la presión interna del gas también se incrementa, ¿de acuerdo? Eso también hay que tenerlo presente. Son estas tres variables, el volumen, la temperatura y la presión, que causan que el gas tenga un comportamiento determinado. Pero también el comportamiento del gas depende del número de moles que estén presentes. Por ejemplo, no es lo mismo calentar un recipiente que contenga pocas moles de moléculas, a calentar un recipiente que tenga muy pocas moléculas. El recipiente que tenga mayor cantidad de moléculas, pues va a experimentar una presión mucho mayor que un recipiente que tenga pocas moléculas, ¿no? Es fácil poder imaginarse esto. Imagínense un aula abarrotada de alumnos. En un día de verano, pues los alumnos rápidamente van a entrar en inquietud e inestabilidad, van a tener demasiado calor, van a estar inquietos, inestables, porque la cantidad de alumnos que hay en el aula es excesiva. Eso haría que la presión, bueno, no tanto la presión, pero sí la incomodidad entre ellos incremente. Pues podríamos esto trasladarlo al comportamiento de las moléculas. Un recipiente con muchas moléculas pues incrementará su presión también rápidamente, algo así como su incomodidad, mientras que un recipiente con poca cantidad de moléculas pues su presión tal vez incremente pero de manera más lenta.
debido a que la cantidad de moléculas es menor. Todo ello conlleva a la ecuación universal de los gases ideales, el famosísimo pavo ratón, que fue estudiado la clase pasada. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver la ecuación general de los gases ideales. ¿Cómo es esto? Ahora les voy a explicar. Y después algunos procesos restringidos. Miren, si nosotros tenemos, tenemos lo siguiente. Partimos de la ecuación del pavo ratón. Pero ahora vamos a despejar la variable n, es decir, el número de moles, de moléculas, o sea, la cantidad de moléculas. Si nosotros despejamos n, que es el número de moles, pues obtendríamos esta relación, ¿verdad? N igual a presión-volumen entre constante por temperatura. N, ¿verdad? Ahora analicemos este proceso. Este proceso. ¿En qué consiste? Tenemos moléculas de un gas atrapadas en un recipiente. ¿Ven? Esto de color negro se llama émbolo y es móvil, es decir, tú lo puedes mover hacia arriba o hacia abajo. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Al inicio, en el estado 1, ¿ven? El estado 1, tenemos el gas cuyo volumen es el siguiente, V1. Este gas, al tener este volumen 1, tiene también una temperatura 1 y tiene una determinada cantidad de moléculas, N1, o cantidad de moles de moléculas, N1. Y la presión que soporta este gas es P1. A eso se le llama condiciones iniciales del gas. Pues ahora lo que vamos a hacer, suponiendo, es incrementarle la presión del gas. Para eso empujamos al émbolo hacia abajo y entonces ahora el volumen ha disminuido. ¿Ven? Ya el volumen 1 ya no es 1, es volumen 2. Acá hay un pequeño error de tipeo. Es volumen 2. El volumen 2 ha disminuido. Ahora la presión 2 es diferente a la presión 1. La presión 2 es mayor a la presión 1. La presión 2 es mayor. Eso ha ocasionado que el volumen disminuya. Ahora los gases, las moléculas del gas, tienen una temperatura diferente a la primera, temperatura 2. Pero ¿saben qué? Hay algo que se mantiene constante. La cantidad de moléculas al inicio y la cantidad de moléculas o de mol de moléculas al final es la misma, estableciéndose esta relación molar, el número de moles al inicio igual al número de moles al final. ¿Se dan cuenta? Por esa razón se le llama proceso isomásico, porque la masa no está cambiando. Es como que si las moléculas fueran alumnos, pues al inicio los alumnos viven en el aula, pues de manera holgada, ¿ven? Porque el aula está grande. Es el estado inicial. ¿Se dan cuenta? Los alumnos están tranquilos, felices, porque el aula es extensa, así que están cómodas. Estado inicial. La presión es U, presión P1, volumen 1 y temperatura 1. Existen N1 alumnos. Pero ¿qué pasa si yo cambio las condiciones de estado de presión, volumen y temperatura? Incremento la presión, disminuye el volumen, incremento la temperatura. Pues he convertido todo en un estado final. He alterado las condiciones de estado. Pero lo que no ha alterado es la cantidad de alumnos, ¿verdad? Por lo que digo que N1 es igual a N2. Si yo reemplazo el valor de N1, obtengo esto, ¿verdad? Esto de acá, perdón, esto de acá. Según lo que establecimos hace rato, N1 sería entonces P1, B1, T1. ¿Sí? N1 sería entonces P1, B1, T1. Y P2 sería, perdón, y N2 sería P2, B2, RT2. Como R es igual en ambos casos, pues lo simplifico. Al final obtengo
P1B1T1 igual a P2B2T2. A esta ecuación de color, ¿no?, anaranjado o rosado, ¿no?, se le llama la famosísima ecuación general de los gases ideales y se ha dado debido a que el proceso es isomásico, debido a que N1 es igual a N2. Por esa razón se ha dado esto. No te vayas a olvidar. A esta ecuación también se le conoce como la ecuación del pavito 1 igual a pavito 2. También se pueden acordar así, como pavito 1 igual a pavito 2. ¿Cuándo aplicas pavito, pavito? Pavito, pavito vas a aplicar cuando observes, cuando te des cuenta en el texto del ejercicio, que las condiciones iniciales van a modificarse hasta obtener una condición final. Estado inicial, estado final. O le podemos llamar, si desean, condición inicial mejor. Condición inicial y condición final. ¿De acuerdo? A eso le pueden, así le podemos llamar a cada una de las características que tiene el gas, tanto al inicio como al final. Entonces tenemos al final obtenida la ecuación del pavito, pavito. Pavito 1 igual a pavito 2. No te vayas a olvidar. ¿Ya? Bien. Existen casos en los cuales es posible manejar estas tres variables, volumen, presión y temperatura. Es posible manejarlas. ¿Cómo es eso de manejarlas? Pues hacer que una de las variables no cambie. Por ejemplo, al pasarnos de la inicial a la final, podríamos hacer que la temperatura sea la misma. Entonces sería un proceso a temperatura constante, llamado proceso isotérmico. O tal vez dejar que la temperatura cambie, pero que la presión permanezca constante, que la presión no se modifique. Si la presión es constante, entonces el proceso se llama isobárico. La presión es la misma. O tal vez podríamos hacer que el volumen no cambie, que el émbolo no baje ni suba, permanezca donde estaba. El volumen sería constante, proceso isocórico. A esos tres procesos, isotérmico, isobárico o isocórico, se le llama procesos restringidos. Por ejemplo, en un proceso isotérmico, la temperatura no cambia. Fíjense, por favor. La temperatura no está cambiando. Es la misma. Si al inicio el gas estaba a una temperatura de 100 grados Celsius, al final también lo estará. ¿De acuerdo? Ahí les dejo un pequeño ejemplo. Proceso isotérmico estudiado por el señor Boyle, por eso conocido como la ley de Boyle. En este proceso, el volumen y la presión son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más grande es la presión, más pequeño será el volumen. Si la presión se duplica, el volumen se hace la mitad. Si la presión se triplica, pues el volumen se hace la tercera parte. Por eso se dice que son inversamente proporcionales. Otro proceso es el del señor Gay-Lussac, con su proceso isocórico, en el cual fíjense que el émbolo no se va a mover. El émbolo no se mueve. ¿Y por qué no se mueve? El émbolo no se mueve a pesar que el gas probablemente la temperatura esté aumentando. Bueno, acá lo indica. Se está calentando. Lo propio sería que el émbolo en 2 se vaya hacia arriba como consecuencia del calentamiento. Pero ¿saben qué? Alguien ha colocado aquí como unos pequeños topes, de metal, de tal manera que
mantienen estático al émbolo, así el gas quiera moverlo hacia arriba como consecuencia del calentamiento, estos topes hacen que el émbolo no baje ni suba, se mantenga ahí como una tapa sellada. Con ello, entonces, el volumen del gas permanece constante. Y ello causaría que el proceso entonces sea isocórico o también conocido como isométrico, volumen constante. Como el volumen no está cambiando, se puede simplificar. Volumen 1 igual a volumen 2. No cambia. Por esa razón, en la ecuación del pavito pavito, se simplifica el V con el V, quedando P1 entre T1 igual a P2 entre T2. ¿Qué se cumple en este proceso? Que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales, es decir, cuando aumenta uno, aumenta el otro. Si yo duplico la temperatura, pues el volumen también se duplica, porque el volumen es constante. Finalmente, un tercer proceso es el proceso del señor Charles, en el cual la presión no va a cambiar, la presión permanece constante. Cuando la presión permanece constante, se dice entonces que P1 es igual a P2. ¿Se dan cuenta? En la ecuación del pavito pavito, elimino las presiones 1 y 2, quedándome V1 entre T1 igual a V2 entre T2. ¿Y qué quiere decir ello? Que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales si es que la presión es constante. Yo aumento la temperatura y también incrementará el volumen. Yo disminuyo la temperatura y disminuirá el volumen. Esto se da porque la presión no está cambiando. Bien, vamos a trabajar algunos ejercicios rápidamente para poder entender un poco más acerca de ello. Este es un tema, chicos, pero recuerden que se debe practicar lo aprendido. A ver, vamos con la pregunta número 1. Dice, un gas ocupa un volumen de 40 centímetros cúbicos a ciertas condiciones de presión y temperatura. ¿Qué más dice? Perdón, ¿qué volumen ocupará el gas, ¿no? Cuando la presión aumenta en 25% de su valor y la temperatura absoluta en un 20%? Dense cuenta que en todo momento están hablando de un cambio en las condiciones, por lo que va a existir una presión 1, un volumen 1 y una temperatura 1. También existirá entonces una presión 2, un volumen 2 y una temperatura 2, porque las condiciones están cambiando. ¿Cuánto vale la presión 1? Leamos otra vez, ¿no? Un gas ocupa un volumen de 40 centímetros cúbicos. Ya, ese es el volumen 1, 40 centímetros cúbicos. El volumen puede expresarse en centímetros cúbicos, en litros o en mililitros, no hay problema. Solo tenga en cuenta que si expresan, solo tengan en cuenta que si el volumen se expresa en centímetros cúbicos al inicio, al final también lo expresarás en centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Continuamos. Dice, ¿qué volumen ocupará el gas? Obviamente que el volumen 2 es lo que nos están preguntando. Ya está. Cuando la presión aumenta en 25%. Ya. La presión incrementa en 25%. ¿Saben qué? Cuando el problema te hable de porcentajes, tú vas a trabajar de esta manera.
Vamos a asumir que la presión inicial que sea 100 P. Vamos a partir de 100 porque el problema habla de porcentajes. Así que si decimos si la inicial es 100 P, entonces la final sería 125 P, porque la presión está incrementando en un 25%. Sería 125 P. Y la temperatura absoluta aumenta en 20%. La misma idea, como es porcentaje, entonces digo que la temperatura 1 sea de 100 T. Entonces la temperatura 2 sería 120 T. Claramente se puede ver que se trata de un problema de pavito-pavito. Entonces decimos acá, aplicando la ecuación general de los gases ideales. En otras palabras, vamos a aplicar pavito-pavito. Pavito 1 será igual a pavito 2. Pavito-pavito. ¿Cuándo se aplica pavito-pavito? Cuando las condiciones iniciales cambien y se obtengan condiciones finales. Reemplazamos, hay que recordar que nos piden V2. P1 es 100P, estamos reemplazando. P1 es 100P. Volumen 1 es 40 centímetros cúbicos y temperatura 1 es 100T. Igual a presión 2, 125P. Volumen 2, no sabemos. Y finalmente temperatura 2, 120T, porque está incrementando la temperatura en un 20%. Así que sería 120T. Listo. Ahora sí, a simplificar. Acá el 100 se va con este 100, quedando 1. Esta P se va con esta otra P. Esta T se va con esta T. ¿Qué más? Por ejemplo, acá puedo sacar también quinta. Quinta de 40 es 8. Quinta de 125 es 25. Puedo seguir sacando quinta, ¿no? Quinta de 25. Quinta de 25 es 5. Quinta de 120 es 40 y... ¿Cuánto sería? 120 entre 5 sería 24, ¿no? 24. Sería 24. Bueno, y de ahí solamente nos quedaría despejar V2, pues porque ya no podemos seguir simplificando. Sería 24 por 8 entre 5, ¿no? Porque hay que despejar V2 nada más, eso ya ustedes conocen. Sería entonces 24 por 8 entre 5. 38,4. 38,4. ¿Qué cosa? Si al inicio está en centímetros cúbicos el volumen, pues al final también lo estará. Centímetros cúbicos. Ese sería el valor del volumen 2. ¿Qué fenómeno ha ocurrido? Bueno, si el volumen ha disminuido un poquito, pero ha disminuido, se trata de una compresión. El volumen se ha comprimido al cambiar de condiciones porque disminuyó su volumen. ¿No? Se ha comprimido entonces. Bien, chicos, hemos aplicado la ecuación general de los gases ideales, famosísima ella por ser conocida como pavito-pavito. Vamos a continuar. Vamos a desarrollar otro ejercicio más. Por ejemplo, este ejercicio número 2, que dice lo siguiente, ¿no? También se puede ver que hay un cambio en las condiciones. Dice, en un cambio de estado se está cumpliendo ello, ¿no? T1 es 5 veces T2 y V2 es 4 veces V1.
te piden que encuentres la relación entre la presión 1 y la presión 2. Pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a hablar de condiciones iniciales y condiciones finales. Pero, ¿cómo sería ello? Miren, como hablan de temperatura 1 y temperatura 2, nosotros podemos decir lo siguiente, que T1 es igual a 5T2, bueno, eso ya estaba dicho, pero ahora podemos establecer lo siguiente, que T1 es a T2 como 5 es a 1, ¿verdad? Como 5 es a 1, estamos despejando. Ah, o sea que podríamos decir entonces que T1 es como si fuera 5K y T2 es como si fuera K, ¿no? Porque esa es la proporción matemática. También podríamos hacer lo mismo pero con el volumen. Volumen 2 igual a 4 veces el volumen 1. Y con ello podríamos establecer también la relación matemática. V2, V1, ¿no? Nos quedaría como 4 es a 1. Entonces podríamos decir nosotros que el volumen 2 es 4K y el volumen 1 es K. Volumen 2 es 4K y volumen 1 es K. Eso nosotros acabamos de establecer. Y con ello podríamos ya realizar la ecuación general de los gases ideales, conocida como el pavito-pavito. Entonces, recuerden que nos piden una relación entre P1 y P2. Entonces, estableciendo la ecuación del pavito-pavito, decimos pavito 1 igual a pavito 2 para poder desarrollar este inofensivo ejercicio. P1 es lo que nos están preguntando. V1 es K y T1 pues es 5K. P2 es parte también de nuestra pregunta por V2 que vale 4K y T2 vale K. T2 está acá, vale K. Y ahora sí, solamente queda simplificar nada más. El K con el K, suazua. Este otro K con este K, suazua también. Y tengo que ahora despejar P1 entre P2, ¿no? P1 por acá, este P2 pasa a dividir, quedaría P1 entre P2 y este 5 va a multiplicar al 4, quedando 20. Y esa sería la relación entre P1 y P2, sería la C de casa. Bien, vamos a continuar, espero chicos estén entendiendo la clase, espero les esté yendo bien. Pregunta número 3, dice, una muestra de 2 gramos de un gas contenido en un recipiente rígido de 1 litro de capacidad y a 27 grados Celsius y con una presión de 700 milímetros, se calienta hasta 127 grados Celsius. Luego se deja escapar gas hasta alcanzar la presión inicial.
En estas condiciones, ¿cuántos gramos de gas quedarán en el recipiente? A ver, vamos a ver este proceso. Eh, este todavía no quisiera todavía, chicos, trabajar todavía con este ejercicio. Ya, no vamos a trabajar este ejercicio, es un poquito todavía detalloso. Prefiero no trabajarlo todavía, pero para aquellos que quieran de repente trabajarlo, les dejo más o menos la idea. Recuerden que aquí el proceso ya no es isomásico. ¿Por qué? Porque se está dejando escapar cierta cantidad de gas. Y justamente lo que nos están pidiendo es cuántos gramos de gas quedarán en el recipiente. ¿Qué se va a cumplir acá? Les explico rápidamente. Lo que se va a cumplir es, primero, que la masa, miren, la masa inicial, o sea, la masa 1, va a ser igual a la masa que queda 2, a la masa que queda 2, más la cantidad de gas que se está escapando, más la cantidad de gas que se está escapando. Y ya está. Ese X. ¿Cuántos gramos de gas quedará en el recipiente? Pues justamente les están pidiendo determinar M2. M2 es lo que le están a ustedes pidiendo determinar. ¿Cuánto vale? M1 ya está, es 2 gramos, ¿no? M2 es lo que tienen que calcular. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pregunta número 4. Ya, esta sí la vamos a trabajar. La pregunta número 4. Ya son más básicas, así nada más, no vamos a trabajar más preguntas complejas. Pregunta número 4 dice, en un proceso, a ver, esto les muestro en un ratito todavía, yo lo voy a dejar por acá. Dice, en un proceso isotérmico, la presión de un gas aumenta al triple. Si su volumen inicial es de 18 litros, ¿cuánto será su volumen final en litros? Bueno, como se trata de un proceso isotérmico, recuerden que la presión, la temperatura no va a cambiar, porque se trata justamente de un proceso isotérmico. Entonces tú puedes decir condición inicial y condición final, ¿verdad? Condición inicial y condición final. Podemos escribirlo esto por acá. No, a ver, ponemos por acá. Condición inicial y por acá condición final. Ya le vamos a poner acá. Ya está. Entonces tenemos la condición inicial y la condición final. Podemos ir anotando. Por ejemplo, dice P1 por acá, V1 por acá y T1 por acá. ¿No? Igual, igual, igual. Y acá podemos poner P2, V2 y temperatura 2. Ya está. Dice, en un proceso isotérmico, ¿qué quiere decir? Que la temperatura es constante, no va a cambiar. La temperatura no va a cambiar, es decir, si aquí es T,
Aquí también será T, no va a cambiar para nada. La presión de un gas aumenta al triple. La presión de un gas aumenta el triple. ¿Qué quiere decir? Que si acá fuera P, acá sería 3P. Si su volumen inicial es 18 litros, el volumen inicial es 18 litros, ¿cuál será el volumen final? Es decir, nos están pidiendo cuánto vale V2. Nuevamente aplicas la ecuación del pavito pavito para poder encontrar la respuesta. Ya está. Ahora, la presión 1 es P. El volumen 1 es 18 litros. La temperatura 1 y la temperatura 2 se van a simplificar porque el proceso es isotérmico. Es decir, T1 y T2 son iguales. T1 igual a T2, proceso isotérmico. Por esa razón, está ahí lo de rojo. En un proceso isotérmico, la temperatura es constante. En otras palabras, no cambia de valor. ¿Ya? Entonces continuamos reemplazando lo que haya que reemplazar. P1 es P, V1 es 18 litros. El valor de P2 es 3 veces P y el valor de V2 es justamente lo que nos están pidiendo. ¿Cuánto sería V2? Pues hay que despejar nada más, pero antes hay que simplificar. El P con el P se va a eliminar porque la presión 2 es 3P, no es tanto 3P2, ya es 3P nada más, ¿ya? 3P, también se van a simplificar las P y nada más. Ahí nos queda entonces que el volumen 2 va a ser 6 litros. 18 entre 3, 6 litros. ¿Qué ha pasado? El volumen se ha comprimido. Ha disminuido a su tercera parte, porque la presión se ha triplicado. La presión y el volumen son inversamente proporcionales. Mientras que la presión se está triplicando, el volumen se ha hecho la tercera parte. Eso sucede únicamente cuando el proceso es isotérmico o la temperatura es constante. Bien. Eh, Nada más, chicos, ahí nos vamos a quedar. Ya, ahí en el repaso vamos a seguir viendo más ejercicios, no los voy a saturar más. Les voy a encargar dos pequeños ejercicios como tarea, ya, que es este de acá. Sí, este le voy a encargar de tarea. Por favor, trabajenlo. Lo van a trabajar. Ya, esa es la tarea que les pensaba dejar. Ese no. Ese tampoco. Y este de acá. Las 5 y las 6. ¿Sí? Hay que, por favor, trabajar estos dos ejercicios. Sí, les voy a pedir, por favor, trabajar esos ejercicios. Bien, chicos, nada más. Les agradezco su atención y espero les vaya bien en todos sus cursos. Cuídense y por favor practiquen.
Nos vemos.